ahorita vamos a ver este sentido, es muy interesante. Después de mirarse, se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al qué? Al practicar. En este post resume lo que hemos visto. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cómo le llaman aquí la literatura cuando es el punto central de una lección? No me acuerdo, tiene un nombre especial, no recuerdo ahorita. La palabra clave, o algo así dice. La enseñanza clave, lo que dice. Versículo 22. La palabra exige que no solo se le escuche, sino que se practique. Es vivencial, no es solo aceptarla, es llevarla a cabo, atendiendo sus indicaciones y obedecer sus demandas. Ezequiel 33, 31, 32. La fe que descansa en la palabra ha de manifestarse en obras que la hagan visible, ser hacedor. Jesús en el Sermón del Monte dijo que si se hace su palabra, sería como quien edificó en casa sobre roca, Mateo 7, 24. Si no lo hace, su edificación sería en arena, 7, 26. Es ser obediente a la palabra, Mateo 12, 50, Lucas 8, 21. Quien viene a Cristo adquiere el compromiso de su obediencia, Lucas 6, 47. La bienaventuranza del creyente es conocer la palabra y practicarla, Juan 13, 17. Si no se oye ni practica, se engaña a sí mismos con falsos razonamientos. Cuando alguien les diga que no, que lo que está en la palabra está equivocado, yo tengo la verdad, que yo sé más que Dios y que yo les voy a demostrar con razonamientos muy filosóficos que lo que dice la palabra es mentira. Y esos son falsos profetas, esos son falsos maestros. No les hagan caso. Porque si ustedes lo siguen, pues ustedes simplemente le estarán secundando mentiras y estarán desobedeciendo. Versículo 23. Aquí para ilustrar utiliza la imagen de una persona que se mira en el espejo. En aquel tiempo eran discos de plata, cobre o estaño pulimentados. Hace referencia a una observación atenta de la imagen que se refleja en el espejo, que esa imagen pone de manifiesto lo que debía arreglarse. El espejo es símbolo de la palabra, que pone de manifiesto las imperfecciones de la vida personal a la luz del eterno. Si ustedes comparan su vida, lo que hacen, con la palabra, pueden decir si le están obedeciendo o no. ¿Por qué? Porque la palabra no les va a engañar. La palabra les va a decir simple y llanamente en lo que ustedes están fallando. Por eso muchos ni siquiera la quieren o estudiar a profundidad, para que no les diga que están haciendo mal en su vida. Necesitamos conocer la profundidad para que nos manifieste Dios en qué estoy fallando contigo y arrepentirnos y corregirlo. Si es que está verdaderamente sembrado en nosotros, si es que el Espíritu Santo está con nosotros, si no, se van a seguir engañando. Aquella imagen en el espejo mostraba lo que debía de corregirse o puesto en orden. Se acercó, consideró su imagen y concluyó, pero se alejó de allí, en su mente estaba su imagen y lo que debía de corregirse. No cabe duda que debía actuar para enmendar dichos defectos, pero se olvidó de su imagen y no reparó sus defectos ni lo que estaba fuera de orden. El oidor de la palabra aprecia la mancha del pecado, Romanos 3:20.
Pone de manifiesto su rostro espiritual. Están siempre aprendiendo, pero no llegan al conocimiento espiritual. Segundo de Timoteo 3:7. Y al rechazar hacer cambios, serán testigos de cargo contra el que solo es oidor de la palabra. Juan 12:48. Señor, yo oí tu palabra a diario. Me iba a todos los sermones, por radio también los oía. Pero nunca hice un cambio en relación a esa palabra. ¿Qué pasa? Pues simplemente era un oidor, un fan, pero que no trasladaba a la acción lo que la palabra enseñaba. ¿Por qué? Pues porque era un pecador, simplemente. La ley de Dios es perfecta, Salmos 19:7. Porque Él es perfecto, Mateo 5:48. Es de libertad porque anuncia la liberación del hombre, esclavo del pecado, por medio de Cristo, Juan 8:36. Él vino para dar libertad a los cautivos, Lucas 4:18. Jesús dijo que en Él se conocerá la verdad y esto los hará libres, Juan 8:32. Perseverar en ella en cuanto a su observación atenta de lo que en ella se encuentra para aplicarlo a su vida, se vincula a ella para vivir lo que determina. Si no es así, están engañando. Ustedes no son cristianos. Ustedes quizás sean en su momento, ¿qué podría decir? Fanáticos, legalistas. Pero eso no es ser cristiano. Versículo 25. El creyente pone por obra lo que ha aprendido de la palabra, controla su actuar y es conocido por sus hechos. Glorifica a Dios con sus obras, Mateo 5:16. El obrar es el resultado de la acción de Dios en la intimidad de las personas, motivando sus obras y dándole poder para llevarlas a cabo, Efesios 2:13. Su modo de vida se desarrolla en obras conforme a la voluntad de Dios. No contristan. Cuando les digan contristan, significa entristecer. Ya otra palabra al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Luego los padres se contristían mucho cuando los ojos se hizo en mi cabeza. Bueno, como consecuencia habrá una vida gozosa, bienaventurada, de felicidad íntima. Es el creyente que es bendecido cuando actúa, encuentra su galardón. Salmos 19:11. ¿Quieren ustedes ser verdaderamente dichosos? Sigan la palabra, sigan las enseñanzas, sigan los valores de lo que es la palabra de Dios. Si no, serán unos amargados cualquiera. Yo conozco una iglesia que es así, bueno, obedece los mandatos de la Escritura sin demora. Es un requisito indispensable para recibir las bendiciones de Dios. La obediencia debe ser total. No es elección ni escoger lo que nos convenga. Su palabra, si se implanta en nuestra mente y corazón, hace que la conozcamos. Y con ello nos vaya bien. No podemos engañarnos. Esto no viene de Dios, solo la verdad. Que no es solo tener conocimientos bíblicos. Solo si somos hacedores de su palabra, se producirán resultados. Si ustedes creen que solamente deben de hacer lo que a ustedes les gusta de la palabra, porque lo demás no les conviene, pues no son cristianos. Obedece los mandatos de la Escritura para no ser un oidor olvidadizo. Si olvidamos las cosas, acarrea problemas. Si no ponemos en práctica las ordenanzas de Jesucristo, tendremos problemas. Al apartarnos de Dios y seguir nuestro propio camino, la pena y paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23. Al pecar, algo muere. Nuestro camino no conduce a Dios, sino a la perdición. Satanás se apodera del desobediente. Si nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros, tiene nocivas consecuencias. ¿Podemos decir que el pecador es un hijo de Satanás? Sí, teológicamente así lo es. ¿Por qué? Porque está dominado por el pecado. Hay una serie que se llama Lucifer. Muchos son fans de Lucifer.
se comportan, lo demuestran. Obedece los mandatos de la Escritura para ser feliz en lo que haces. El versículo 25 dice que para ser felices debemos ser hacedores de la perfecta ley. Es el primer paso de obediencia hacia la satisfacción. Esa ley de libertad nos libra de la esclavitud del pecado. Libres para obedecer a Dios y tener el gozo de la salvación en Jesucristo. ¿Hay otro camino para salvarnos? No. Tomar decisiones de acuerdo con la voluntad divina para hablarle a otros de la salvación. Para que sin esperar recibir, para dar sin esperar recibir. El cristiano es dadivoso. El cristiano no es marro. No es en su momento una gente miserable, una gente tacaña. El cristiano busca antes que nada dar que recibir. Libres para amar a Dios y al prójimo. Hay que perseverar, ser firmes en la obediencia a Dios, hacedores de la palabra. La acción es la que produce beneficios. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos y la recompensa será la felicidad al practicar la perfecta ley. Cuando ustedes hacen el bien, cuando ustedes dan, cuando ustedes en su momento realmente están siguiendo la doctrina de Dios, van a ser dichosos aunque haya pruebas, aunque haya problemas. Cuando no, son unos amargados de mano. La obediencia es la mejor respuesta al amor de Dios. ¿Lo creemos? Vamos a ver la pregunta. ¿Por qué es importante ser hacedores de la palabra para ser cristianos? Si ustedes no quieren ser cristianos, si ustedes quieren ser del mundo, hijos de Satanás, no le hagan caso a la palabra, está mal. Pero si ustedes realmente quieren ser virtuosos cristianos, necesitan obedecer a la palabra y quitarse de su mente sus propios prejuicios. Santiago 26, 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. Los chismosos, los murmuradores, los traidores, etc. No son cristianos. ¿Por qué? Porque les importan más sus intereses que lo que diga la palabra. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si usted es un mundano cualquiera, no olvídese, no es cristiano. Por más que vaya a una iglesia, que tenga una membresía, que diga yo soy Juan Camané, no. Es usted, como lo dije, un hijo del diablo. ¿Así lo dice la palabra o no? ¿Okay? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y cuidarse y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí es algo bien importante. No es ir con los pobres y decirle: yo estoy contigo, mi hermano, voy a orar por ti todos los días. ¿Qué necesitas? Necesitas despensa, te apoyo. Necesitas para esto, te apoyo. Si podemos hacerlo, eso es la verdadera religión. Si nosotros en su momento nos da tentación de la corrupción y caemos, no somos cristianos, porque en ese momento estaremos diciendo de que no le hacemos caso a Dios. Contexto, versículo 26. Religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para su práctica, ritos de adoración y culto. No es que lo sea, él se engaña y se cree que lo es. No es piedad o devoción, sino simplemente religión.
El piadoso está lleno de Dios y hace todo lo que le agrada. Pero el religioso se llena de normas y prácticas haciendo lo que le agrada a sí mismo. Eso es lo exterior, Isaías 29:13. Pero no se refrenan en los apetitos de la carne. Colosenses 2:31. 2:23, perdón. No les interesa la vida en comunión con Dios. Todo es apariencia, no de corazón. Segunda de Corintios 5:12. Para ser verdaderamente seguidor de Dios y de Cristo, necesitamos tener un buen testimonio ante los demás y ante nosotros mismos. No ser hipócritas. No decir en su momento, yo te aprecio, hermano, y acuchillarlo por la espalda. Eso no es ser cristiano. Eso es deleznable. Aparte de cobarde. Pero a Dios no le agrada la multiplicidad de sacrificios, sino la práctica de la obediencia. Primera de Samuel 15:22, Jeremías 7:21-23. Misericordia y justicia. Isaías 1 del 11 al 17, 58 del 3 a 7, Oseas 6:6. Este religioso no domina la lengua, se refiere a su capacidad de autocontrol. Él no la tiene. El actuar del cristiano debe ser edificante y positivo. Efesios 4:29. Las palabras corrompidas envenenan porque tienen el germen del pecado. Por ejemplo, la murmuración, chisme, 4:11, es instrumento del maligno, 3:6, propio de los no regenerados. Si usted es murmurador, chismoso, difamante, calumniador, es un hijo del diablo y no es cristiano. Aquí lo dice la palabra, yo no digan que yo... 27. La verdadera manifestación de piedad de una religión pura que ha sido purificada de una piedad aparente es lo incontaminado. Y pone como ejemplos visitar y ayudar, supervisar a las viudas y los huérfanos, es cuidar de ellos, es vincularse con Dios que hace que el creyente lleve un estilo de vida concordante con Él, como lo hace Dios mismo. Salmo 146:9. Muestra el verdadero amor de Dios en Él. Mateo 25:35-40. Ama de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:15. La religión viva es la que ayuda, es la que está con los pobres, es la que busca que sus necesidades sean satisfechas, por lo menos en lo que se pueda el hermano o la congregación. Cuando no hacen esto, no hay cristianismo ahí, hay club social, hay otra cosa. La tribulación se resuelve cuando quedan satisfechas sus necesidades, compartir para que tengan sustento. Lo contrario es hipocresía espiritual. Primera de Juan 3:17. La verdadera piedad no son palabras sino hechos. Primera de Juan 3:18. También deben de vivir en santidad en sí mismo, sin mancha, mantenerse inmune, guardarse de la contaminación del mundo. Juan 17:15. El peligro no es vivir entre mundanos, sino como mundanos, es decir, el sistema gobernado por Satanás. Si ama ese sistema, no puede ser cristiano, porque no vive la piedad. Si usted es un mundano en algún sentido, no es cristiano. Olvídese. Debía de decirse satánico, pero luego soy muy feo, pero por ahí va la cosa. Las religiones no salvan, solo Jesucristo salva. Pertenecer a una religión no es reconciliarse con Dios. No es solo conocer la Escritura, pero si su estilo de vida es contrario a las enseñanzas de Cristo, no son santos. Religión es volver al lugar, al hombre, es volver a ligar al hombre con Dios. Y esto se da por medio de Jesucristo. Debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de esa vida pecaminosa, pedirle perdón a Cristo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque solo en Él encontramos la verdad, Él es el que nos muestra el camino y en Él encontramos la libertad del pecado. Si no entendemos eso y no hacemos su palabra, ¿nunca han visto cuando un coche empieza a hacer, ¿cómo le llaman? ¿Ochos? ¿Cómo le llaman? ¿Donas? ¿Qué hace? Da vueltas, da vueltas, da vueltas.
creyente que no se guía por la voluntad de Cristo. Las religiones van engañando el corazón. Santiago habla de ese tipo de creencias fatuas. Fatuas es huecas, sin sentido, sin esencia, sin valor. Se pide aplicar a las personas que vivan en se puede aplicar a las personas que viven en pecado y se creen religiosas. Se caracterizan por dos cosas. Primero, no refrenan su lengua ni controlan su mente. Son chismosas, son cuentos de doble sentido y la mentira ofende, destruyen el carácter de familiares, amistades, compañeros de trabajo, hablando mal de ellos. Solo con un encuentro con Dios pueden tener una transformación espiritual de sus vidas con Cristo. Solo así pueden tener una nueva vida, un nuevo pensamiento. El peor mentiroso es el que se engaña a sí mismo por no reconocer que vive en el pecado. Se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. No quieren dejar su estilo de vida y se refuerzan en crear una apariencia de falsa religiosidad. En una canción, no me acuerdo, Arjona decía que tenía una vecina que siempre que recibía la pelota de alguno de sus juegos la ponchaba, pero eso sí era muy devota. Entonces, así más o menos conozco algunos. La religión pura pone los principios cristianos en práctica. Santiago dice que esta es genuina. Se puede ver, es real en su relación y obediencia a Dios. Sus normas, mandamientos y estatutos se observan en el estilo de vida de la persona. Si obedece los mandamientos que Dios estableció, se goza en amar a Dios. Dar frutos de arrepentimiento, por ser ese el resultado de ese gozo. Por sus frutos se conocen, Mateo 7:30, 7:20. Como ejemplos de religión pura, uno, visitará a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y tribulaciones. Por eso hay que ayudarlos. Y dos, guardarse de la maldad del mundo. Es lo que demuestra la práctica de los principios cristianos. Si son mundanos, no son cristianos. No pueden ser y no ser a la vez. Esa es una de las leyes de la lógica. Es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. Nosotros no podemos estar y hacerlo del mundo y decir que somos cristianos porque son dos cosas totalmente contradictorias. La madurez viene de la obediencia, no necesariamente de la edad. Leonardo Ravenhill, este sería